Les damos la bienvenida a todas las personas presentes en la tarde de hoy y para comenzar nuestra actividad le vamos a pedir el favor a Rosalvita que nos regales la oración, por favor. Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos. Que la paz de nuestro Señor Jesús nos envuelva a todos en un ambiente de tranquilidad para disponernos con mucha humildad, con mucha devoción y nos dirijamos hacia nuestro Padre Dios para darle infinitas gracias por todas tus bendiciones que derramas sobre todos nosotros. Agradecemos la presencia de los mentores espirituales de Rutas de Luz que siempre nos acompañan en estas tareas y a todos nuestros hermanos desencarnados que se acercan en busca de un alivio, de un consuelo, de una ayuda, de un esclarecimiento. Gracias, Padre Celestial, por proporcionarnos esta ocasión de reunirnos en tu santo nombre para adquirir nuevos conocimientos, para escuchar la palabra de nuestro Señor Jesús, para que esto nos fortalezca a cada uno y nos bendiga para seguir adelante, siempre y cuando vivenciemos estas enseñanzas, cada uno de nosotros en nuestras vidas propias. Oramos a nuestro Padre Dios por todos y cada uno de los presentes, ponemos en tus manos las necesidades de cada uno y que esta tarea quede en manos de nuestro Señor Jesús, quien nos permite dirigir estas enseñanzas el día de hoy y que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios en cada uno de nosotros y que así sea. Así sea. Gracias, Rosalvita. Bien, nuestro compañero Nabor es enfermero de profesión, hace parte del Centro Espírita La Nueva Esperanza. Y el tema que nos va a dar en la tarde de hoy es sexualidad y salud mental. Bienvenido, Naborcito. Bueno, Piedad, muchas gracias. Buenas tardes para usted, para todos. ¿Sí me escuchan bien? Ok, perfecto. Entonces, un abrazo muy especial para usted, Piedad, para todas las personas, trabajadores, simpatizantes, dirigentes del Centro Espírita Rutas de Luz. Agradecemos pues por la invitación y un abrazo grande aquí desde el departamento del Tolima, de la ciudad de Ibagué,
desde la Federación Espírita del Tolima y pues por supuesto del Centro Espírita La Nueva Esperanza. Agradecemos pues, reiteramos pues el agradecimiento por la invitación que nos hacen, ¿no? Bien, hoy vamos a abordar un tema bastante interesante, un tema pues que ofrece importantes retos, ¿no? Abordarlo. Es un tema bastante, digamos, complejo, digámoslo así. Pero bueno, a la luz de la doctrina espírita, pues que nos da las herramientas también didácticas, de alguna forma, con muchos ejemplos y demás, pues podemos dar, digamos, un esbozo, ¿no? Digamos, acerca, digamos, de esta temática, ¿no? Bueno, muy bien. Piedad, ¿me confirmas o alguien que levante la manito que me confirme que está corriendo la diapositiva? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, bueno, muy bien. Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, sexualidad y salud mental, tema que vamos hoy a analizar, abordar el día de hoy. Obviamente, los de la doctrina espírita, también de lo que nos ofrece un poco la ciencia, la psicología, la psiquiatría también, digamos, en algunos espacios también, digamos, aborda esta temática de la sexualidad y pues por supuesto de la salud mental. Digamos que antes de entrar en materia podemos hacer como una revisión rápida de algunos conceptos, ¿no? Entonces, antes que nada, pues tenemos que tener claro qué significa la salud, o sea, a qué nos referimos con tener una buena salud, tema que nos atañe a todos. Y la Organización Mundial de la Salud, en el año de 1948, sacó una definición que ha sido pues discutida, debatida durante muchos años, pero digamos que es la definición que actualmente todavía prevalece, ¿no? Y básicamente esta definición nos dice que es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Es decir, el hecho de que no tengamos una enfermedad diagnosticada específicamente, el hecho de que no tengamos alguna dolencia que nos esté aquejando, no necesariamente quiere decir que tengamos buena salud. Digamos que la salud va mucho más allá que el simple hecho de tener alguna sintomatología o algún diagnóstico o alguna enfermedad. Por supuesto que todos nuestros órganos del cuerpo requieren, digamos, tener un equilibrio. Entonces, asimismo, como se enferma nuestro corazón, el tema eléctrico del corazón, la contractilidad cardíaca, el tema de la presión arterial, nuestros pulmones también pueden recibir, digamos, algún daño, alguna afección, alguna dolencia. Y asimismo, pues obviamente todos los órganos, todos los sistemas, incluyendo las células que también se pueden enfermar, pues esto pues sin duda genera como un desequilibrio, digamos, homeostático en nosotros y obviamente nos ocasiona un problema, una dolencia, una dificultad. Entonces, así como pulmón, hígado, riñón, estómago, arterias, venas, etcétera, digamos, se pueden enfermar, pueden alterarse, pues también se puede alterar nuestra mente, nuestro cerebro, ¿cierto? Específicamente. Y pues obviamente, de acuerdo a la medicina moderna, digámoslo así, pues cualquier afección que tenga nuestro cerebro, así como cualquier otro órgano, pues va a tener, digamos, algunas dificultades. ¿Qué pasa si mi corazón se enferma? Pues se me va a alterar, obviamente, el riego de sangre en todo el organismo. Si mi corazón se afecta o se aumenta la presión arterial, por ejemplo, entonces no puede bombear sangre de manera adecuada a los otros órganos, etcétera. Y esto nos ocasiona pues unas problemáticas. Entonces, si nuestro cerebro, en teoría, como lo decíamos, de acuerdo a la medicina moderna, pues se enferma, pues el cerebro, de acuerdo a las teorías materialistas, pues es el que se encarga de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, ¿cierto? De nuestro estado del ánimo. Por lo tanto, si este se altera, pues se alteran estos elementos de nuestra vida. Entonces, hay unos mecanismos bastante complejos, pues, que explican, digamos, todo esto desde el punto de vista neuroquímico. Hay una serie de neurotransmisores mediadores, digámoslo así, de nuestro estado del ánimo, nuestros pensamientos, de emociones. Y si hay alguna alteración, digamos, de estos, pues obviamente se va a alterar también entonces nuestra salud mental. Es decir, así como tenemos salud cardiovascular y salud musculoesquelética, pues también tenemos salud de nuestro cerebro y también salud de nuestra mente, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues habrá muchas cosas que pueden alterar esto o desequilibrar, digamos, este equilibrio, digámoslo así, que se debe mantener constantemente, ¿no? Entonces entramos ya pues al campo un poco entonces de qué es la salud mental y también la Organización Mundial de la Salud tiene una definición que vemos ahí en pantalla que dice que es un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva
y fructífera y puede aportar algo a su comunidad. Entonces, hablando propiamente dicho de salud mental, se refiere básicamente a esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de interactuar con el mundo, con nosotros mismos, con la sociedad, con el entorno, y qué tan funcionales también somos, ¿no? Entonces, pues todos tenemos emociones, pensamientos, ¿verdad? Un estado del ánimo, pero digamos que esto debe estar obviamente equilibrado, ¿no? Nadie es perfecto al momento, estamos en un proceso evolutivo, por lo tanto, nuestra salud mental, pues obviamente no es perfecta tampoco. Es decir, todos tenemos de alguna u otra manera algún tema por ajustar en cuanto a nuestras emociones, nuestros pensamientos y bueno, y demás que tenga que ver con nuestra salud mental. Pero digamos que en términos generales, el hecho de que nosotros seamos funcionales, podamos funcionar como trabajadores, podamos funcionar como padres, como hijos, como esposos, como agentes activos de una sociedad, productivos, etcétera, es lo que determina qué tan saludables estamos o no de nuestra mente y de nuestras emociones. Entonces, digamos que a grosso modo es como un poco el concepto que hay de salud mental, ¿no? Obviamente, esta salud mental puede verse menoscabada, puede afectarse por muchos factores, ¿cierto? Que pueden ser factores cercanos, factores remotos, inclusive existencias pasadas, pues ya entrando al aspecto espiritual. eh, una causa puede tener varias consecuencias, es decir, una problemática puede tener varios efectos en nuestra salud mental, negativos o positivos, y también una situación clínica determinada, o sea, alguna alteración de nuestra salud mental, pues puede también tener muchas causas, puede ser multicausal. Entonces, digamos que son como algunas variables que uno podría tener frente al tema de nuestro equilibrio, de nuestra salud mental, o sea, que es multicausal, ¿no? Entonces, eh, como lo decíamos anteriormente, desde el punto de vista de la medicina actual, digamos, la mente es un producto de procesos químicos del cerebro, ¿no? Procesos químicos del cerebro que si se alteran, pues se altera entonces todo nuestro equilibrio mental, digámoslo así. Sin embargo, pues la doctrina espírita nos ha abierto unas luces mucho más profundas frente a este concepto de la mente, ¿no? Entonces ya nos plantea, digamos, una hipótesis diferente, ¿no? De que la mente no es producto de procesos químicos del cerebro, sino que la mente más bien, que hace parte del espíritu, ¿verdad? Utiliza nuestro cerebro físico y estos procesos químicos del cerebro para poder manifestarse. Entonces digamos que esto cambia radicalmente el concepto. O sea que el problema no es solo que los neurotransmisores, que el cerebro esté fallando, físico pues material, sino que más allá de eso, mucho más profundo, en el espíritu hay alguna dificultad, algún desorden, algún problema que se ve manifestado a través de algún desequilibrio de nuestra mente o de cualquier órgano, como lo decíamos ahorita, de cualquier funcionamiento de cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, Juana de Ángeles, digamos, nos plantea aquí en el Día a Día Gloriosos, capítulo 6, nos dice su función del cerebro es decisiva en la criatura humana en razón de ser el decodificador del pensamiento. O sea, el cerebro y esos químicos que hemos mencionado rápidamente, pues son instrumento para la manifestación del espíritu. Quiere decir que cualquier dolencia profunda que haya en el espíritu, pues se va a manifestar a través de los pensamientos del cerebro y demás, ¿no? Entonces, digamos que esto es bien importante, ¿no? Hay muchas investigaciones, ya hemos visto en otros escenarios, digamos, cómo explican un poco esto, ¿no? Desde la misma medicina, etcétera. Y este es un caso muy específico, muy puntual, que está escrito en este libro, La Prueba del Cielo, del doctor Ivan Alexander, que él sufrió pues una serie de problemáticas de salud que lo llevó a estar una experiencia cercana a la muerte y vivió ciertas experiencias, digamos, allí en este estado de coma, mientras le hacían algunos procedimientos quirúrgicos, y afirma en este libro, decía, afirma que su experiencia extracorporal y cercana a la muerte mientras estaba en coma por una meningitis en 2008 prueban que la conciencia es independiente del cerebro. ¿Sí? Entonces ya la ciencia, como vemos, está, digamos, como abordando estas temáticas un poco mucho más profundo y la medicina especialmente, la neurología y otras ramas, confirmando un poco estos postulados espíritas acerca de que la mente, pues, está independiente del cerebro. En el libro de los Espíritus, libro segundo, ¿cierto? Capítulo sexto, la vida espírita nos dice que los padecimientos de la tierra, ¿verdad? Ya hablando de estos padecimientos que se pueden presentar, a veces son independientes de nosotros, ¿cierto? Pueden tener causas externas a nosotros, no obstante, muchos son la consecuencia de nuestra voluntad. Es decir, podríamos decir que la mayoría de las problemáticas que tengamos en cualquier área de nuestra vida, incluyendo la salud mental, que es el tema del día de hoy, pues muchos de ellos tienen que ver con nuestras conductas, con nuestros actos, con nuestros pensamientos. Entonces, digamos que allí los espíritus nos están reafirmando un poco esto, ¿no?
Dice que remontemos a su origen y veremos que la mayor parte de ellos es el resultado de causas que habríamos podido evitar. O sea, tienen que ver con nuestra voluntad, con nuestras decisiones. Dice, ¿cuántos males, cuántas enfermedades debe el hombre a sus excesos, a su ambición, en una palabra, a sus pasiones, ¿no? Entonces, pues ya empezamos a relacionar un poco entonces qué tiene que ver la sexualidad con nuestra salud mental, ¿no? Entonces, obviamente cualquier conducta humana que vaya en contravía de las leyes divinas, digámoslo así, de cualquier tipo, pues trae esto obviamente unas consecuencias y unas dificultades en nuestra vida, ¿no? En este libro Plenitud, Juana de Angeli nos dice que la mayoría de las enfermedades se originan, perdón, en el área emocional, como efecto del desequilibrio energético, transfiriendo a lo psíquico o a lo físico, produciendo lesiones que alteran la estructura orgánica. Entonces, la mayoría de nuestras problemáticas de salud, de cualquier parte de nuestro cuerpo, o nuestro cuerpo mental, digámoslo así, pues proviene básicamente de nuestra esfera emocional, de nuestras emociones, de nuestro espíritu, sin duda, ¿no? Bien, entonces, eh, frente al tema, digamos, de la sexualidad y su relación con el equilibrio mental y con la salud en general de nosotros, de los seres humanos también, ¿verdad? Pues ya el libro de los espíritus empieza un poco a abordar este tema de la sexualidad de una manera pues mucho más profunda, ¿no? Entonces, la pregunta 686 nos dice que la pregunta es si la reproducción de los seres vivientes es una ley natural. La sexualidad tiene que ver con la reproducción. Sin duda es la herramienta por la cual se ejerce la reproducción en los seres, digamos, que somos sexuados, ¿no? De toda la naturaleza. Entonces nos responden allí los espíritus que obviamente esto es evidente. Dice que a no ser por la reproducción, el mundo corporal perecería. Es decir, la reproducción a través de la sexualidad es una herramienta fundamental, indispensable para la existencia y para la vida material. Sin ella perecería entonces. Es decir, Dios dentro de su sabiduría consideró conveniente poner algunas herramientas para ayudar al progreso de la humanidad, entre eso, digamos, la procreación, la sexualidad, y hace parte, digamos, de las leyes naturales, ¿no? La ley de reproducción, por ejemplo, la encontramos a profundidad en el libro de los espíritus y en otra literatura que nos complementa, digamos, esto. Entonces, aquí pues ya nos afirma, digamos, pues esa importancia que tiene entonces, digamos, la sexualidad, ¿no? Y pues la reproducción, como lo decíamos. Bien, entonces, aspecto, digamos, relevante e importante. Bien, desde el punto de vista biológico, pues obviamente la reproducción, como lo decíamos, es indispensable, es necesaria, ¿cierto? Entonces, la reproducción sexual es la forma de crear nuevos organismos, de que haya una descendencia a través de la herencia genética y combinación de material genética, y parece ser desde el punto de vista de la biología, porque hay reproducción también asexual, ¿no? O asexuada, pero la más utilizada en la naturaleza es la reproducción sexual. Parece que esta, digamos, contribuye o impide de alguna forma a que la acumulación de mutaciones como que sea, digamos, menor, haciendo que la especie, digamos, en general de la biología, incluyéndonos a nosotros, como que nos vayamos seleccionando, como se dice, gradualmente para ser una mejor especie cada vez que se reproduzca. Entonces, digamos que ahí hay intrínsecos también la sabiduría divina, digamos, como en estas herramientas que nos da Dios, pues, para la evolución, porque sin duda todas estas herramientas buscan es el progreso intelecto-moral del ser humano, ¿no? Entonces, la sexualidad se convierte en una herramienta, pues, de este progreso, ¿no? El tema de la sexualidad, podríamos aquí hablar muchísimo sobre la historia de la sexualidad en casi todas, obviamente, las culturas, ¿no? Desde la remota antigüedad hay registros de la prehistoria que narran un poco cómo el ser humano, ¿cierto? Ya ha vivido la sexualidad. Hay pinturas rupestres, por ejemplo, donde hay símbolos fálicos, arte erótico, por ejemplo, se puede encontrar allí en algunas paredes de algunas cuevas, ¿no? Pinturas de órganos, digamos, del cuerpo físico, etcétera. Y pues obviamente en esas épocas, digámoslo así, era vista más bien como la forma de perpetuar, digamos, la especie pues a través del instinto, ¿no? Esto ha ido obviamente, digamos, avanzando. En el antiguo Egipto la sexualidad pues también tenía pues muchas libertades, prácticas abiertas en el ejercicio de la sexualidad. En Babilonia la monogamia era predominante especialmente, digamos, en las mujeres. El adulterio se castigaba, especialmente pues en las mujeres, ¿no? Como vemos, siempre ha habido históricamente siempre una represión, ¿no? Frente a lo femenino, frente a la mujer, ¿no? Desafortunadamente, ya han ido cambiando muchas cosas, como veremos también más adelante. Grecia y Roma, pues también la sexualidad ocupa un lugar muy relevante, digamos, para la cultura griega y helenística, ¿no?
La mitología, como ven, está muy basada en temas sexuales, en relaciones de pareja, en incestos y demás. Entonces, esta mitología está cargada de mucha simbología sexual. Eh, Obviamente, digamos, para el judaísmo también, más adelante, había muchas prohibiciones, digamos, frente al tema de la sexualidad, represión de la sexualidad, prácticas sexuales eran vistas también como pecado también en estas culturas. En el Islam también podemos ver representación, digamos, femenina en esculturas, en escritos, ¿no? India y Oriente, la sexualidad también vista como una experiencia más bien como mística, ¿no? Buscando siempre la evolución del espíritu, etcétera. Sin embargo, pues son culturas que de todas formas son culturas muy machistas, como vemos. Entonces esas represiones básicamente eran más que todo enfocadas y hoy, hoy en día, hacia la mujer, ¿no? Japón también, vemos también algunos antecedentes, ¿no? Y básicamente era como vista como la manera de alcanzar los ideales de la cultura, de sus creencias, etcétera, ¿no? Ya en la Edad Media había gran influencia, pues obviamente del catolicismo frente al tema del ejercicio, de la práctica de la sexualidad. Solo se permitía la unión entre hombres y mujeres, la sexualidad era con fines procreativos, básicamente. Muchas otras prácticas obviamente eran mal vistas, castigadas con penas severas. La castidad poseía como un valor bastante relevante, digamos, en la sociedad de la época. Y esta pues permitía, según, digamos, las creencias de la época, la salvación de las almas, ¿no? Entonces, digamos que siempre eh, la sexualidad, pues, de una u otra forma empezó a ser reprimida ya por algunas, obviamente, creencias y dogmas particulares de las sociedades, ¿no? Ya en el Renacimiento, mucho más adelante, con el desarrollo intelectual y artístico, digamos, del mundo, pues obviamente en la literatura, en las artes en general, resaltó mucho la figura masculina y femenina, con componentes, pues obviamente estéticos bien definidos frente a la desnudez, al erotismo. Si ustedes se ponen a mirar el arte antes del Renacimiento, pues era arte muy religioso y posterior al Renacimiento, pues ya vemos muchos desnudos, ¿no? En cuadros, en esculturas, etcétera. Aquí traemos unos pequeños ejemplos. Digamos que esto, pues como en contraposición a contraposición a las restricciones impuestas, pues por la Iglesia durante muchos siglos, ¿no? Entonces, digamos que han habido muchos cambios. En la época precolombina también, aquí en Mesoamérica y aquí en Sudamérica encontramos también bastantes vestigios referente al tema. Siglo XVIII y XIX, en la época victoriana y demás, pues también, obviamente a pesar de ser una sociedad bastante promiscua, digamos, de estas épocas, las prácticas sexuales eran condenadas y se asociaban con algún trastorno, por ejemplo, como la epilepsia, ¿no? La culpa, el miedo allí seguían siendo relevantes frente a las prácticas de la sexualidad y una época pues de mucho puritanismo y represión sexual, ¿no? Entonces vemos allí cómo ha ido evolucionando un poco el concepto y la visión que se tiene de la sexualidad, digamos, en general la sociedad, ¿no? Ya en la actualidad, pues digamos que la misma Juana de Angeli nos plantea, digamos, en diversos de sus libros, cómo durante muchos siglos, pues la sexualidad fue reprimida y pues obviamente ya haber teorías mucho más, digámoslo así, entre comillas, libertarias, no estamos hablando todavía de si es ético o no, si es moral o no, estamos hablando básicamente de esa evolución que ha tenido, digamos, la sexualidad en nuestra sociedad. Y pues hay teorías que empezaron a ver la sexualidad de otra manera, las teorías freudianas condujeron pues rápidamente, digamos, como la revolución de la sexualidad. Se dio una liberación de varios aspectos de la sexualidad, sobre todo en el siglo XX. La sexualidad como cualidad única del ser humano, digámoslo así, como el ser humano como libre de, digamos, de expresar su sexualidad de cualquier forma. Se dieron pues muchas manifestaciones y libertades. La aparición de la píldora anticonceptiva también permitió, digamos, ciertas libertades en la sexualidad, movimientos culturales, teorías libertadoras, más allá de los temas religiosos, el hipismo, etcétera. Entonces hicieron que hubiese una revolución de la sexualidad en el siglo XX, que como lo decimos, pues a las luces del derecho, pues obviamente plausible, ¿verdad? Pero a las luces, digamos, de la moralidad y de la espiritualidad, pues obviamente se llegó a unos excesos que todavía pues están predominando en nuestro mundo, un mundo cargado por el erotismo de forma inadecuada, ¿no? Por el hedonismo también, si se quiere, y donde priman muchas veces los valores materiales por encima de los valores morales. Esto lo explica también, digamos, los espíritus, ¿no? Como decíamos, una sexualidad mal reprimida, digámosla, durante muchos siglos, pues llegó el momento en que eclosionó de una forma violenta, como está ocurriendo, digamos, en la actualidad. Ya vemos que se está legislando, por ejemplo, a favor del aborto, por ejemplo, ¿verdad?
que tiene que ver con la reproducción, con la sexualidad y demás, ¿no? Entonces, estamos viviendo una época bastante convulsionada, bastante compleja, sobre todo pues en este aspecto que estamos abordando el día de hoy y cómo tiene que ver esto entonces con nuestra salud mental, ¿no? Entonces, aquí los espíritus, obviamente, a través de diversas obras, pues nos traen, digamos, mucha información acerca de este tema que es tan importante que estamos, pues, abordando hoy, como lo decíamos. Entonces, el libro Vida y Sexo, por el espíritu de Manuel, nos dice que la energía sexual como un recurso de la ley de atracción en la perpetuidad del universo es inherente a la propia vida, ¿no? Entonces dice que generando cargas magnéticas en todos los seres de acuerdo a las potencialidades de las cuales se reviste. O sea, la sexualidad, ¿verdad? Es parte de las leyes de la naturaleza, ¿no? Independiente de cómo la administremos, es parte, digamos, integral de las leyes divinas, ¿no? Entonces, si esto es así, obviamente se hace parte de las leyes divinas, se hace parte de nuestra naturaleza. Entonces, ¿cómo la sexualidad se convierte entonces en un problema, ¿verdad? Que de una u otra forma puede afectar nuestra salud mental, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Si es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, es lo que en parte vamos a tratar de abordar un poco, digamos, frente a esta relación sexualidad y salud mental, ¿no? Entonces, para poder, digamos, hacer ese análisis, es necesario ir a este libro La Génesis, ¿verdad? Los milagros y las profecías según el espiritismo, especialmente el capítulo tercero que habla del bien y del mal. Entonces, allí vamos un poco a aclarar un poco cómo entonces elementos que hacen parte de las leyes divinas de nuestra naturaleza, como la sexualidad particularmente, pueden afectar entonces nuestra vida. O sea, cómo su mala administración puede entonces generarnos algunas problemáticas, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues, podemos decir que los males que el hombre, bueno, todo esto es sacado de allí de este capítulo para que profundicen si desean. Yo creo que ya pues obviamente lo han hecho en sus estudios, pero nos da, digamos, unas nociones bien importantes para comprender este fenómeno. Entonces nos dice que los males que el hombre puede evitar y la de los que son independientes a su voluntad. Es decir, hay dos tipos de males. Entonces, algunos que son de causa natural, digámoslo así, catástrofes, si se quiere, naturales, que pueden afectar nuestra integridad de nuestra vida, y otros que son más de naturaleza individual de nuestras conductas o que podemos evitar de alguna forma, ¿no? Entonces, esto en primera instancia. Segundo, nos dice que los males a los que se haya expuesto constituyen un incentivo para el ejercicio de su inteligencia. Es decir, el hecho de que existan males, digámoslo así, cosas que nos perjudiquen, tienen también una razón de ser. Esto sin duda, estas dificultades que tenemos en el día a día en nuestra vida, pues nos impulsan entonces a ser mejores. O sea, tiene una razón providencial también el sufrimiento, digámoslo así. Entonces nos dice ahí, el dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. Entonces, esto también es importante tener en cuenta. Nos dice también, no obstante, los males más numerosos son los que el hombre crea por sus propios vicios, ¿no? O sea, la mayoría de nuestros males, como lo anticipábamos anteriormente, son creados por nuestras conductas, pensamientos eh, o nuestra palabra, ¿no? ¿Cierto? Y dice que provienen básicamente del orgullo, del egoísmo, de la ambición, de la codicia y de los excesos de todo tipo. Entonces, de allí provienen la mayoría de nuestros males, de nuestras dolencias. Continúa entonces el libro La Génesis, ¿no? Nos dice, llega un momento en que el exceso del mal moral se vuelve intolerable e impone al hombre la necesidad de cambiar de vida. O sea, está codificado en nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestro espíritu, que el exceso de mal causado por nosotros mismos o el exceso de sufrimiento de alguna forma nos agota y buscamos consciente o inconscientemente salir de allí, de estas dificultades, ¿no? O sea, nos volvemos intolerables al sufrimiento, al mal y buscamos entonces la necesidad de cambiar. Seguramente nosotros, ¿cierto? En particular, nuestro espíritu con esa necesidad de transformarse para bien, ¿cierto? Busca respuestas a la existencia de la vida y también el hecho de estar nosotros en el espiritismo es un llamado de nuestro espíritu también, ¿cierto? De ese agotamiento quizás que hemos tenido de nuestros excesos del pasado, buscando repararnos y hastiados seguramente, digamos, de las problemáticas que hemos tenido, de nuestras conductas del pasado que pues obviamente muchas de ellas en contravía de las leyes divinas, ¿no? Entonces, también estamos buscando esa paz con nosotros, ¿cierto? Y también estamos buscando el progreso también. ¿Por qué? Porque aquí pues lo plantean los espíritus que hace parte de esa dinámica de la evolución y del progreso.
Entonces también nos dice allí, en el libro La Génesis, nos dice que se puede decir que el mal es la ausencia del bien, como el frío es la ausencia del calor. Es decir, no existe, digamos, paralelamente ese antagonismo, ¿no? Que se ha planteado desde el punto de vista especialmente dogmático religioso, que existe, digamos, aquel que domina el mal, que tiene pues nombres específicos, y aquel que es Dios que domina el bien. Es como esa lucha entre el mal y el bien, digamos que aquí lo plantea diferente. Básicamente, el mal es porque hay ausencia de bien. Sencillo, o sea, una cosa reemplaza a la otra, ¿no? Entonces, este también es un concepto importante. Y nos da allí, aquí también un ejemplo que también bastante claro para comprender esto, y nos hace allí el ejemplo de que es como si un hacendado tuviese pues una gran finca, una gran hacienda, como vemos ahí en esta imagen, y él pues sabe, conoce su hacienda en detalle y sabe que hasta ciertas zonas lejanas ya, digamos, de la hacienda, pues hay zonas que son más peligrosas, ¿cierto? Zonas que si llegamos allí habrán fieras que seguramente nos pueden atacar, abismos donde podemos caer. Entonces, pues ese hacendado pone allí unos cercos y pone allí unas advertencias, ¿no? No pasar, por ejemplo. Entonces, aquella persona que trabaja en esta hacienda, si decide pasar, digamos, estas advertencias, pues tendrá que asumir las consecuencias de no cumplir, digamos, esta advertencia que se le está dando, ¿no? Entonces, digamos que aquí nos hacen un poco este paralelo con relación a la vida y a la existencia. Entonces nos dice, mire, también sucede esto con respecto al mal. El hombre lo evitaría si observara las leyes divinas. O sea, las leyes divinas son esa advertencia de que hay unos límites que no se pueden cruzar. Por lo pronto, no tenemos la madurez suficiente para cruzar dichos límites. Entonces, pues, Dios pues nos advierte de muchas maneras esto, ¿no? Entonces, Dios, por ejemplo, puso un límite para la satisfacción de las necesidades. La saciedad es una advertencia para el hombre. Si él supera ese límite, lo hace voluntariamente. Entonces, por ejemplo, con la alimentación, nosotros comemos no a veces hasta que estemos llenos, sino que comemos un poco más. O sea, ya estamos saciados, por ejemplo, en la alimentación y a pesar de que ya estamos llenos, seguimos comiendo, ¿no? ¿Cierto? Seguimos comiendo. Entonces, ese límite que nos pone la naturaleza lo estamos transgrediendo. Entonces, si comemos, por ejemplo, más de lo que se debe, ¿cierto? Pues obviamente esto traerá también muchas dolencias, problemas y enfermedades. Entonces, digamos que esto, polarizado a la sexualidad, pues tiene la misma dinámica. Por consiguiente, nos dice allí este libro maravilloso, los vicios y las enfermedades, la muerte, que de ahí pueden resultar, provienen de su imprevisión y no de Dios, ¿no? Importante. Entonces, todas las consecuencias negativas que se traigan de nuestros excesos básicamente corresponden a nuestra libertad y a transgredir la ley divina, es decir, esos límites que nos pone la divinidad frente a esto, ¿no? Entonces, Dios ha querido que estuviese sujeto a la ley del progreso y que ese progreso fuese el fruto de su propio trabajo, en fin de que tuviera el mérito de este. Es decir, entonces, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué entonces Dios no nos creó perfectos? Surgen estas preguntas. Y pues obviamente, dentro de su inmensa sabiduría, Dios permitió que lo que se alcance, ese progreso que se alcance, sea por nuestro esfuerzo personal, por nuestro mérito propio. Obviamente eso requiere un trabajo y este trabajo requiere un esfuerzo personal individual y unas vicisitudes propias, digamos, de este proceso de aprendizaje. Entonces, digamos que hace parte. Entonces nos dice, si se estudiaran las pasiones e incluso los vicios, se vería que el origen de ambos se encuentra en el instinto de conservación. El instinto se debilita a medida que la inteligencia se desarrolla. ¿Qué quiere decir, digamos, básicamente esto, no? Que el instinto, digamos, propio que nos lleva a nosotros a la sexualidad, a la alimentación, son parte de la naturaleza, son parte del proceso evolutivo y hace parte, digamos, de esas herramientas que tenemos para evitar que la especie se extinga. Entonces, aquí nos profundiza un poco más, digamos, en eso, aquí en esta literatura mucho más adelante, en este capítulo, ¿no? Entonces nos dice lo siguiente, el destino del espíritu es la vida espiritual, eso lo tenemos, digamos, claro, ¿no? Estamos aquí para progresar, para avanzar espiritualmente, moralmente, intelectualmente. Estamos en esa senda del progreso y de la evolución. Eso lo tenemos, digamos, claro. Pero nos dice aquí, en las primeras fases de su existencia corporal, solo tiene que satisfacer necesidades materiales. A tal fin, el ejercicio de las pasiones constituye una necesidad para la conservación de la especie y de los individuos. O sea, hay elementos instintivos, digamos, cuando estábamos en la esfera animal específicamente, que es más visible, y allí el instinto de la sexualidad, el instinto de la alimentación, que recordemos ese análisis que se hace sobre el instinto,
¿cierto? Y las pasiones y la inteligencia, aquí en capítulos posteriores de este libro, que profundiza mucho más en esto. No es, pues, digamos, el objetivo de la charla de hoy, pero digamos que sí nos explica un poco este fenómeno que estamos analizando. Entonces, hay pasiones, ¿cierto? Hay un instinto, de alguna forma, que es necesario en cierto grado de nuestra escala evolutiva. Por ejemplo, los animales son egoístas, ¿no? Un animal es egoísta, por lo general, está comiendo, se le arrima otro perro seguramente a comerlo de él y él probablemente lo ataque, ¿no? Porque está defendiendo, digamos, su alimento. O sea, en estas esferas es necesario estos mecanismos, ¿no? Son mecanismos propios de la naturaleza que permiten la conservación de la especie y no la extinción de la misma, lo mismo que los instintos de la sexualidad. Recordemos que el instinto, según la literatura espírita, es una especie de inteligencia que conduce al animal, en la esfera animal, ¿cierto? Al espíritu en la esfera animal, un proceso de desarrollo, ¿cierto? Porque no tiene la capacidad de pensar ni de discernir. Entonces requiere de una herramienta de la naturaleza que lo ayude a conducir por el buen camino. Esto se llama instinto. Entonces, en esta esfera, digamos, animal, es necesario el instinto, es necesario, digamos, tener estas herramientas, ¿verdad? Estas pasiones que hacen parte, digamos, en esta esfera animal, ¿verdad? Pues allí es necesario. Entonces, aquí esto nos lo tratan un poco de explicar. Entonces dice, una vez superado este periodo, o sea, el periodo animal, ya pasamos al periodo hominal del hombre, en el cual nosotros, por lo menos los que estamos aquí, estamos, dice, se le presentan otras necesidades. O sea, ya nosotros no solo tenemos necesidades de alimentarnos, de comernos, de reproducirnos, sino que tenemos otras necesidades superiores, ¿no? Entonces dice, al principio de carácter semimoral y semimaterial, y más tarde exclusivamente morales. Entonces nosotros, en el proceso en que estamos en ese tránsito de nuestra esfera animal a esferas superiores, ¿cierto? Estamos como una etapa intermedia, por lo tanto, todavía existen vestigios en nosotros los espíritus, en este estado en que estamos, propios de la naturaleza animal, es decir, todavía estamos parcialmente mediados por los instintos. Tenemos que dejar eso atrás gradualmente, ¿no? Tenemos que ir dejar, y que la inteligencia y la moral reemplace un poco, entonces, esa inteligencia rudimentaria que es el instinto. Entonces, esto es bien interesante. Entonces nos dice, en esa situación, lo que antes era un bien, ¿verdad? Porque era una necesidad de su naturaleza, se transforma en un mal. Entonces, el egoísmo que era necesario en la esfera animal para poder sobrevivir allí en un ambiente salvaje, hostil, pues ya hoy ya no es tan necesario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, asimismo, otras conductas, instintos humanos que eran muy importantes y muy necesarios en cierta esfera, pues seguramente ya hoy no son tan necesarios o se deben administrar de otra manera, ¿no? Porque ya los objetivos que tenemos son diferentes. Dice, no solo porque ya no constituye una necesidad, sino porque se vuelve perjudicial para la espiritualización del ser, ¿no? Entonces, esto es bien importante. Entonces, ahí nos da un ejemplo, ¿no? Mucho de lo que, digamos, necesitábamos en la infancia, por decir algo, un ejemplo, o sea, mucho de lo que en la infancia era una cualidad en un niño, pues se vuelve un defecto en el adulto, ¿no? Por ejemplo, los niños chiquiticos, pues no tienen, digámoslo así, filtro para decir las cosas, para hablar, entonces hablan sin pensar las cosas. Entonces, cuando los niños están creciendo y aprendiendo a hablar, pues esto es una maravilla, ¿no? Ya, ya está aprendiendo a hablar, ya dice todo lo que le pasa, etcétera. Da opiniones que pueden ser hasta incómodas en algún momento dado, pero en la infancia esto es natural y normal, cosa que ya en la adultez ya no es tan, ya se convierte en un problema, ¿no? Algunos de nosotros que estamos aquí, que somos adultos, si no tuviésemos ese filtro, digámoslo así, para decir y pensar o hacer las cosas, pues nos meteríamos en muchos problemas. Entonces, lo que en una etapa era necesario, en otra ya puede ser excesiva, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa también un poco entonces con este aspecto que estamos abordando hoy de la sexualidad. Bien, entonces, nos dice aquí el libro Amor Invencible Amor. Entonces nos dice, en los otros reinos animal y vegetal se manifiesta como instinto en el primero y factor de sincronía en el segundo. De alguna forma, embriones de la futura conquista de la evolución, ¿no? Entonces, si la sexualidad jugó un papel trascendental en la esfera animal, en la esfera hominal también tiene una función trascendental, pero con objetivos diferentes, ¿verdad? Con objetivos diferentes. Y debe ser administrada de forma diferente. Entonces, bien importante. Nos dice también en el libro La Génesis, como concluyendo un poco
este estudio que estamos haciendo básicamente de este capítulo en particular, nos dice que todas las pasiones, ¿cierto?, tienen por lo tanto su utilidad providencial, ¿sí? Si no fuera así, Dios habría hecho algo inútil e incluso nocivo. El abuso es lo que constituye el mal, y el hombre abusa en virtud de su libre albedrío. Más adelante, ilustrado por su propio interés, elige libremente entre el bien y el mal. Entonces, ya cuando aparece la razón, la inteligencia en los espíritus, ¿cierto? Pues la inteligencia, a pesar de que se supone que es superior al instinto, se supone, pues el instinto, como lo decíamos anteriormente, no se equivoca, pero la inteligencia sí tiene la capacidad de equivocarse, sobre todo en las esferas en las que nosotros estamos. Entonces, a través de la inteligencia aprovechamos esos instintos primarios para abusar de los mismos, ¿no? Por intereses, pues, particulares. Además de que, pues, todavía no estamos completamente imbuidos en la moralidad de Jesús, estamos apenas comprendiéndola, estamos en ese proceso de asimilación, digamos, de los conceptos superiores del espíritu, ¿no? Tenemos que ir trabajando, por eso, mucho más en la construcción de nosotros, desde el punto de vista moral, también desde el punto de vista intelectual, pero como ya se ha hablado en otras charlas también, el intelecto muchas veces supera un poco la moral y pues obviamente eso se ve reflejado en nuestra sociedad. Tenemos que darles equilibrio un poco más y trabajar por la moralización entonces del ser humano, por la intelectualización también, pero sobre todo por la moralización para que haya un equilibrio, digamos, de fuerzas y poder administrar muy bien las leyes divinas y comprenderlas, ¿no? Entonces, esto es bien importante. En este libro, Vida y Sexo, también nos dice que el sexo se define de este modo por un tributo no solo respetable, sino profundamente santo de la naturaleza, exigiendo control y educación. Recordemos que la sexualidad hace parte de nuestra naturaleza, ¿cierto? Es inherente a nuestra naturaleza y hace parte, digamos, del progreso. Entonces, así como este atributo del espíritu, que es la sexualidad, ¿no? Y que hay que saber administrar, pues también otros atributos hay que saber administrar, como son la libertad, la misma inteligencia, la voluntad. Son atributos del espíritu que deben ser bien administrados, ¿no? Pues hoy que estamos hablando de la sexualidad, pero no detenernos allí, sino que son todos los atributos que tiene, digamos, el ser humano, hay que saberlos administrar. Entonces dice que a través de él, o sea, de la sexualidad, emanan fuerzas creadoras, nos dice Manuel, a las cuales debemos en la tierra la materialización de la reencarnación. O sea, recordemos que la reencarnación es uno de los fundamentos de la doctrina espírita, digamos, una de las leyes de la naturaleza, es parte importante de la existencia, del progreso, de la evolución. Y digamos que la reproducción y la sexualidad, pues son el elemento por el cual se da a cabo la reencarnación en nuestro planeta, ¿no? El templo del hogar, las bendiciones de la familia, las alegrías revitalizadoras del afecto y el tesoro invaluable de los estímulos espirituales. O sea, tiene realmente un peso preponderante, digamos, en nuestra vida, en nuestra existencia. Por lo tanto, hay que dignificar la sexualidad de la manera correcta, de la manera adecuada. Pues todos los compromisos de la vida sexual se hallan igualmente subordinados a la ley de causa y efecto, sin duda, ¿sí? Entonces, esta herramienta de la naturaleza mal administrada, pues también está sometida a la ley de causa y efecto como todas las otras, ¿no? Y según este principio, de todo lo que demos a los otros en cuanto a efecto, eso mismo recibiremos, ¿no? Eso queda claro. En el libro Días Gloriosos, de Juana de Ángelis, nos dice, todo abuso al cuerpo y particularmente al sexo perpetrado conscientemente genera un daño equivalente. Entonces, aquí ya estamos entonces mirando cómo entonces esa pregunta que nos hicimos ahora, entonces, cómo la sexualidad puede afectarnos a nosotros nuestra salud física o nuestra salud mental, ¿sí? Pues si nos excedemos en la administración de estos recursos vitales, espirituales, pues trae sus consecuencias y muchas de esas consecuencias pueden ser o son negativas. O sea, nuestra salud mental se puede alterar entonces por desequilibrios en nuestra conducta sexual, sea en esta existencia o en existencias, digamos, pasadas. ¿Sí? Entonces, la mala administración, el abuso, digamos, de las energías genésicas, de las energías sexuales, pues trae sus consecuencias negativas y directamente impacta en nuestro equilibrio emocional, psicológico, mental, ¿no? Entonces, muchos trastornos de la mente, ya hablando de enfermedades como tal, pues encontramos en la génesis de estos trastornos
muchos conflictos de nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, ahí vemos un poco entonces esa relación que tiene la sexualidad frente a nuestra salud mental y por qué la sexualidad termina siendo nociva, pero si es mal administrada, ¿no? No porque sea mala en sí misma, sino es la administración de ella que trae unas consecuencias, ¿no? Entonces, bien importante aquí lo que nos, espíritus aquí nos profundizan. En este libro, En la frontera de la locura, Manuel Filomeno de Miranda, ¿no? También nos habla un poco de esto. Nos dice que muchas veces hemos caído lamentablemente en el ejercicio de las funciones genésicas, ¿no? O genéticas, transformándolas, transformando el uso ennoblecido en abuso degradante, ¿no? Entonces aquí, pues un poco nos confirman como la reflexión que hacíamos anteriormente. Y en este libro también maravilloso que aborda esta temática bien interesantemente del sexo y obsesión, nos dice que no obstante el sexo es uno de los capítulos más complejos de algunas ciencias psíquicas, tales como la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, en razón de las disfunciones y los desajustes que ocurren en muchas vidas como resultado de experiencias atormentadas, próximas o remotas, que le generaron desequilibrios y desarmonías hoy reflejados en su comportamiento. Entonces, repetimos, en la génesis de muchas de nuestras problemáticas emocionales y demás, pues están allí muchos conflictos de nuestra sexualidad, en nuestro pasado reciente o en nuestro pasado un poco más remoto. En este libro Amor Invencible Amor, libro de Juana de Ángeles, psicografiado por Divaldo Franco, capítulo primero nos dice que el instinto reproductor realiza su menester automáticamente. No obstante, ojo, cuando el amor interviene, ¿cierto? Y aquí, digamos, entra ese condimento importante en la esfera en la que nosotros estamos. Cuando el amor interviene, la sensación se eleva al grado de emoción duradera, con todos los componentes fisiológicos, sin el salvajismo de la posesión y del abandono del agotamiento. Entonces, estos instintos primarios que todavía conservamos tienen que ir condimentados entonces con el amor, que apenas estamos comprendiendo, tratando de comprender, para poder darle un equilibrio al uso pues adecuado de esos instintos, de nuestras pasiones y de todo lo que tiene que ver con nuestro ser interior y íntimo, ¿no? Entonces se requiere revestir esto del amor, ¿cierto? El amor que estamos tratando de comprender, ¿cierto? Para poder ejercer entonces la sexualidad de una forma correcta, de una forma adecuada, impregnada del amor. No necesariamente, o no solo, digamos, de la pasión, ¿no? No solo de la sensación, no solo del intercambio químico, fisiológico, ¿no? U hormonal, ¿no? Esto es lo biológico, como lo orgánico, lo material, que hace parte, ¿verdad? Pero que esto requiere de ese otro componente, que es el componente mucho más espiritual, moral, de amor, ¿no? Entonces, para poder equilibrar, digámoslo así, estas fuerzas, ¿no? Y administrarlas de la mejor manera. Cuando el sexo se impone sin el amor, como dice allí Juan Ángeles, su pasaje rápido, frustrante e insaciable, ¿no? E insaciable. Entonces, claro, seguramente nuestros excesos en esta área, digamos, desde la vida, pues seguramente están desprovistas del amor y caemos, obviamente, en esas prácticas, seguramente en contravía de las leyes divinas y trae pues sus efectos, ¿no? Y allí continúa en este libro, dice, el placer se presenta bajo varios aspectos, ¿no? Esto también es importante: orgánico, emocional, intelectual, espiritual, físico, material, en momentos de la naturaleza, abstracta, estético, efímero, duradero, pero que puede ser registrado como fuerte en el psiquismo para que la exigencia humana exprese su significado. O sea, estas fuerzas genéticas, lo que más o menos aquí trata, digamos, de decir esto es que esas fuerzas, esas energías genésicas, esas energías creadoras, no necesariamente se pueden canalizar hacia la sexualidad y hacia la reproducción. Estas energías pueden canalizarse hacia otros rumbos, hacia otros menesteres, ¿no? Que pueden ser malos, pero que también pueden ser buenos. Entonces, hay muchas personas que no tienen hijos, ¿no? Es muy respetable, ¿verdad? No tienen hijos, no les interesa procrear, digámoslo así, perpetuar la especie, ayudar a la reencarnación, bueno, como queramos verlo, pero estas energías pueden ser aprovechadas en otros o con otros objetivos, también altruistas, ¿no? Como la caridad, por ejemplo. O sea, tú es sabido, por decir algo, que Divaldo Franco, pues, que no tuvo hijos, por ejemplo, biológicos, ¿no? Pero todas esas energías genésicas, etcétera, son canalizadas hacia una obra social
pues mucho más grande y mucho más profunda que simple de pronto tener un hijo y ya, ¿verdad? Entonces, esas fuerzas y energías pueden ser administradas en otros aspectos, ¿sí? Seguramente Chico Javier las administró para la psicografía, psicografió muchísimos libros, muchos de ellos aquí los estamos tocando el día de hoy, para una obra social también muy profunda, ¿no? Otros ya en otras, digamos, ramas, ¿no? En el arte, en la literatura, también, digamos, han canalizado estas fuerzas genéticas para otro tipo de actividades, ¿no? Entonces, esto también es importante que lo tengamos en cuenta. Pues, en este libro, Buenos días, gloriosos, ya veníamos mencionando, dice que educar el sexo mediante una conveniente disciplina mental es el desafío para la felicidad, que todos enfrentamos y debemos vencer. Entonces, hay que educar la sexualidad. Hay que educar la sexualidad para evitar, digamos, que tengamos consecuencias negativas, de alguna forma, de la mala administración, como lo decíamos anteriormente. En el libro El hombre integral, también de Divaldo Franco, Juan Ángeles también nos hace un aporte frente a esta parte que ya vamos como concluyendo un poco, ¿no? La charla del día de hoy. Nos dice que la mente equilibrada conducirá el cuerpo en armonía y ese intercambio surgirá, y de ese intercambio surgirá la salud ideal, ¿no? Entonces, para que nosotros tengamos una salud plena, una salud ideal, que de todas formas estamos, pues, no estamos cerca todavía de esto, estamos en ese proceso, pues se requiere, obviamente, un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Un equilibrio físico, ¿cierto? Tenemos que cuidar nuestra materia física a través de buenos hábitos alimenticios, de la actividad física, de estar ocupados en algo, ¿verdad? También tenemos que equilibrar nuestra mente de una forma, educar también nuestros pensamientos, educar también los instintos, las pasiones, digámoslo así, educar todos esos impulsos que tenemos en el estado, pues, no primitivo ya, ¿no? Pero sí todavía estamos en la infancia, digámoslo así, del espíritu nosotros, ¿sí? Los que estamos por lo menos en este planeta. Entonces tenemos que comprender toda esta dinámica, comprender estas enseñanzas que nos da la espiritualidad para tratar de educar mejor, entonces, identificar también todavía todavía cómo estamos atados todavía, digamos, a elementos instintivos del pasado y poder administrarlos de una mejor manera. ¿Por qué? Porque no queremos sufrir, ¿cierto? No solo huyéndole al dolor, sino también buscando el progreso, ¿no? Entonces recordemos que el dolor también agota, ¿sí? La inferioridad moral agota también, ¿no? Entonces, tenemos que salir obviamente de allí, estamos en ese proceso todos, y bueno, pues aquí nos dan unas herramientas importantes para este propósito, ¿no? En este libro Plenitud también nos dice que la ciencia espírita, a su vez, reconociendo que todo sufrimiento surge del mal uso del libre albedrío, en la recomposición de los valores morales se encuentra el mecanismo esencial para su liberación. Es decir, ir despertando ese sentido moral, ¿no? Trabajar por la moralidad, ¿no? Se convierte en una herramienta fundamental para huir, digámoslo así, del sufrimiento o de las problemáticas que podamos tener, si no hoy, a futuro, ¿no? Recordemos, hoy estamos construyendo, ¿cierto? Hoy estamos, pues, sembrando entonces lo que más adelante recogimos, como hoy estamos recogiendo lo que sembramos con anterioridad. Si hoy recogemos malos frutos, seguramente sembramos mal en nuestro pasado, ¿no? Entonces tenemos que empezar, ¿cierto? Bueno, esta existencia es clave para todos nosotros, es fundamental. La Tierra está pasando por un proceso coyuntural muy importante, un proceso de transición, digamos, de nuestro planeta. O sea que para nosotros los espíritus que estamos acá, tanto encarnados como desencarnados, digamos que es una existencia clave, digámoslo. Entonces hay que aprovechar al máximo, ser conscientes de eso y digamos que como seguir trabajando mucho, entonces por dejar ese hombre viejo atrás, digamos que esto es importante. Se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace, ¿cierto?, para dominar sus malas inclinaciones, ¿no? Todos tenemos buenas inclinaciones, pero también tenemos todavía malas inclinaciones. Cada uno sabe cuáles son, cada uno las identifica, cada uno de nosotros las identifica. Entonces hay que trabajar allí bastante, digamos, en estos aspectos. Y si tienen que ver con nuestra sexualidad, pues ahí obviamente hay un gran derrotero, un gran trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Entonces nos dice, ya como para ir concluyendo y finalizando, Herculano Pires, en este libro Educación para la Muerte, nos dice, la función sexual no tiene por objeto el gozo sensual, sino la reproducción de la especie, ¿no? No obstante, el placer sexual natural, en la conexión normal y afectiva de dos criaturas que se aman,
es también importante elemento de equilibrio orgánico y psicofísico, ¿sí? O sea, la sexualidad es una herramienta importante también para nuestra vida, para nuestra existencia, ya lo dijimos, bien administrada, impregnada del amor, se convierte como en un intercambio fluídico, energético entre nosotros que también pues nos ayuda, digamos, en los objetivos que tenemos, digamos, en la vida, ¿no? Entonces hay que buscar ese equilibrio, no, digamos, esa represión que había en la edad medieval, ¿no? No esa represión, pues, obviamente, de la sexualidad, ese castigo, ¿no? Que se había, digamos, de la sexualidad, pero tampoco el libertinaje de nuestros días, ¿no? Debe ser un equilibrio, digamos, de estas fuerzas. Y en el libro Vida y Sexo nos dicen, no disponemos de recursos para juzgar las conciencias ajenas. Es bien importante, ojo, no disponemos de recursos para juzgar las conciencias ajenas y cada uno de nosotros, ante la sabiduría divina, somos un caso particular en cuestiones de amor, pidiendo comprensión, ¿no? Entonces, no tenemos ni herramientas, ni argumentos, ni autoridad para juzgar las conductas ajenas, ¿no? Por eso es importante que analicemos por lo menos las propias, ¿no? Y empezar a trabajar desde allí, ¿no? Para empezar, digamos, por lo menos a cambiar nuestra vida, nuestra existencia para bien. Y con este mensaje final, ¿no? Nos dice el Espíritu Emmanuel en el libro, el prólogo del libro Vida y Sexo, nos dice, no prohibición, sino educación. No abstinencia impuesta, sino empleo digno con el debido respeto a los otros y a sí mismo. No indisciplina, sino control. No libertinaje, sino responsabilidad. Fuera de esto es teorizar simplemente para después aprender con la experiencia. Sin eso sería engañarnos, luchar sin ningún provecho, sufrir y recomenzar la obra de la sublimación personal, tantas veces cuanto sean necesarias, por los mecanismos de la reencarnación, porque la aplicación del sexo ante la luz del amor y de la vida es un asunto concerniente a la conciencia de cada uno. Entonces, finalmente, pues la sexualidad y la salud mental tienen una relación bastante grande, ¿no? Como podemos revisar, ¿no? Tenemos que cuidar nuestra salud mental, cuidar nuestra salud física en general, ¿verdad? En muchos aspectos de nuestra vida, como vimos en algunos pasajes, y sin duda la administración adecuada de nuestra sexualidad, pues se va a convertir también en un gran antídoto, entonces, para nuestros conflictos, nuestros problemas, nuestros desórdenes, nuestra ansiedad, nuestra depresión, nuestros problemas mucho más mayores, ¿no? Y valiéndonos, obviamente, del recurso de la oración, de las enseñanzas de Jesús, pues vamos a contribuir, digamos, a que ese camino, a que ese paso a ser espíritus mejores, pues obviamente se dé de una forma mucho más directa y mucho más rápida. Entonces, este era el mensaje que traíamos para hoy de esta temática, una temática que es muy amplia, muy extensa, pero pues tratamos de resumirla un poco en esta charla pues que dimos el día de hoy. Pues muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes para todos los que están en la plataforma e igualmente a mis hermanos que están acá en la sede del Centro Espírita. Permítanme con la venia de ustedes darle a nuestro querido Nabor un saludo muy especial y a su vez un agradecimiento muy sincero también en la forma como ha expuesto esta temática en la tarde de hoy. Muy bien fundamentada, mi querido Nabor. Y usted, como trabajador en el área de la salud, pues tuvo los argumentos convincentes para ayudarnos a entender esta gran y difícil y compleja, óigame bien, y compleja herramienta que tenemos, que es la sexualidad. Y nos ha hecho un recuento cultural muy bonito también. Entonces, querido Nabor, gratitud por parte de todos los trabajadores acá del Centro Espírita Rutas de Luz y también los que nos acompañan en la plataforma virtual. Reciba, Nabor, un abrazo fraterno, como siempre acostumbro a darlo, y extensivo también a mi querido Camilo y a todos los trabajadores de la Federación Espírita del Tolima. Hasta pronto y mucha paz. Y gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, nos vamos a disponer para hacer nuestra oración de cierre. Dale gracias a nuestro Padre. Te damos gracias, Señor, por este día que nos ha regalado, por la oportunidad de reunirnos acá en este día, por la oportunidad de escuchar a nuestro hermano Nabor, Señor. Gracias por las enseñanzas recibidas, Señor. Imploramos en este día su misericordia para todos los presentes, para que sean bendecidos, acompañados siempre por sus guías espirituales. Que siempre el amor del Señor Jesús permanezca en los corazones y que la bendición de Dios Padre descienda para todos en amor y en armonía. Y así sea, si es la voluntad del Señor.